La discapacidad es un reto que la vida te pone día con día. Acompáñanos a conocer a los héroes sin capa que están haciendo algo por lograr la funcionalidad para otros. La entrevista. Gente ayudando a gente. Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros nuevamente. Les recuerdo, yo soy la doctora Mónica Rodríguez y estamos aquí para dar continuidad a la programación que hemos estado presentándoles últimamente, que es la sección de lesión medular. Recuerden que la lesión medular es una gran generadora de discapacidad. Dentro de la gente que vive ya con lesión medular, una de las grandes complicaciones son la vejiga y la orina. Es justamente por eso que les trajimos el día de hoy a un experto en el tema, que es el doctor José Luis García, que él es médico especialista en urología y además tiene el curso de especialidad de urología pediátrica. Entonces vamos a abordar los dos grandes grupos de pacientes adultos con lesión medular y además los niños con mielomeningocele. Quédense con nosotros, va a estar fabulosa la plática del día de hoy. José Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Sé que estás muy ocupado y más por eso tiene muchísimo más valor que nos hayas dedicado este tiempo para poder orientarnos. Entonces, claro, Carlos. Tu especialidad es urología, que es una cosa realmente muy relevante en las personas con lesión medular. Fíjate que nuestra especialidad es rehabilitación. Claro. Y en grandes grupos, nosotros, somos los expertos en la discapacidad. Y la discapacidad en una forma muy global se adquiere principalmente por cuestiones relativas a padecimientos congénitos de nacimiento, pues, o adquirida. Y uno de los grandes generadores de discapacidad en las personas ya adultas, inclusive en los niños también, pero en esencia en los adultos, son las alteraciones neurológicas, que bien pueden ser el trauma craneoencefálico, la embolia, o en este caso que reviste gran importancia de tu participación, es la lesión medular. Sí, la lesión medular cambia vidas de una forma drástica en la gente, inesperada, que es una de las cosas más traumáticas, es algo para la que nunca estamos preparados, como siempre lo he dicho, pero aquí la gran importancia es lo que viene luego, porque uno de los grandes problemas en las personas con lesión medular son las complicaciones, y dentro de esas complicaciones, un mundo muy importante es tu área, ¿estarás de acuerdo? Las vías urinarias, claro. Las vías urinarias, ¿no? Que representan un porcentaje importante no solamente de infecciones y gasto o desgaste económico, emocional y físico, sino también una posibilidad importante de otras complicaciones como pueden ser, pues no sé, las fístulas, el daño renal permanente, todas esas cosas que seguramente tú nos vas a hablar con muchísima mejor información que la que pueda yo dar, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿tu especialidad es qué? Soy urólogo de pediatra también. Mi especialidad pues se dedica mucho a ver las disfunciones tanto vesicales como las disfunciones que trascienden hacia el tracto urinario superior, que son los riñones. Yo siempre les digo a mis pacientes que si no cuidamos los riñones, no cuidamos nuestra vida. Y puede uno dar manejo a la discapacidad en otras áreas, pero no cuidamos la función vesical que trasciende hacia la función renal. Y si no se cuida, no cuidamos, acortamos nuestra vida. Nuestra vida ya no es la misma. Anteriormente existiera la posibilidad de un sondeo que el doctor Lapide se le ocurrió, que si no podíamos orinar con una sondita, resolvíamos el problema. Eso anteriormente trascendía en la vida del paciente porque el 90% moría de una disfunción renal, una insuficiencia renal, y actualmente con los nuevos manejos pues se ha batido completamente. Si el paciente es disciplinado en su manejo, si el paciente se aboca bien al cuidado de su vejiga, su vida puede ser
al igual que nuestra, normal. Pero debe de adaptarse a su discapacidad. Tendría que, en cierto momento, adaptarse a que debe de sondearse o traer una sonda. Lo ideal es el manejo es que el paciente no traiga ninguna sonda dentro, porque actúa como cuerpo extraño, como proceso inflamatorio. Hay gente que la tolera perfectamente bien, hay gente que nomás no tolera una sonda colocada. Entonces, la ideal es el cateterismo limpio intermitente, siempre y cuando el paciente lo pueda realizar. Es autocateterismo, que el paciente lo deba de hacer para que no dependa de otras personas. Pero a veces sus personas, pues la edad, la falta de vista, la falta de tener la habilidad manual para realizarlo, eso complica un poquito la cosa. Pero siempre hay un manejo de cualquier forma. Dime. Lo que te preguntaba es por qué finalmente una persona con lesión medular debe usar sonda. Antes de empezar a entrar en materia, porque sí, es muy importante lo que nos va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien que ya tiene una alteración neurológica de la médula necesita llegar a ese punto? Bueno, para poder explicarles eso tendría que ver unas diapositivas, ¿se puede? Claro, adelante, a ver, claro, cuéntanos. Qué padre que los tengas ahí preparados. Claro, yo siempre digo que cualquier trastorno que afecte la médula a cualquier nivel va a trastornar las vías que van hacia la vejiga. Cuando yo hago un estudio de urodinamia, que la gente no entiende qué es un estudio urodinámico, que es simplemente ver las presiones y la dinámica pues de la micción, yo siempre explico que la vejiga es como un globo elástico, que cuando está lleno de agua, para que no se salga el agua, tenemos que apretar el cabito del globo. En este caso serían mis dedos. Y yo le digo siempre que el cabito este que tiene el globo es como el tubito por donde orinamos, que es la uretra. Y que mis dedos serían como el esfínter que nosotros debemos controlar, que es un músculo que es circular que aprieta el tubito ese para que no nos orinemos. Y que si yo pongo mi mano sobre un globo, ese sería como el músculo de la vejiga, que para poder orinar tenemos que primero relajar el esfínter y la vejiga se debe de contraer. Esta es una micción coordinada. Y depende mucho, yo siempre digo que ese aparatito que es la vejiga y la uretra, que es el tubito, y su esfínter, es un globo que colecciona la orina de los riñones y que debe ser un reservorio de baja presión. Y que ese aparatito, como cualquier aparato, depende de ciertos circuitos, ya sea eléctricos o nerviosos, para poder realizar su función adecuadamente, como cualquier computadora, vamos por decirlo así, para que entienda la gente que la vejiga tiene un sistema sensitivo que va de la vejiga, sale a los nervios hacia la columna sube hasta el cerebro, al centro de micción, y de ahí parte a la área motora. Entonces, cuando la vejiga se empieza a llenar, los receptores que hay, que tenemos igual en todas las partes, siempre les digo, esos receptores empiezan a informarle al centro de la micción, al cerebro, qué tan llena está. Entonces, cuando se va llenando, la vejiga le dice al cerebro, ya tengo ganas de orinar. El cerebro dice, analiza primero las cosas y dice, no podemos, andamos en la calle o andamos en un restaurante. Y eso, el cerebro le dice al esfínter, pues, ciérrale, no podemos orinar ahorita. Y él le dice a la vejiga, relájate. Y así sigue la vejiga llenándose hasta que llega el momento que la vejiga le dice al cerebro, ya no aguanto, tengo muchas ganas ya de orinar, ya me duele. Entonces el cerebro ya nos permite ir al baño y en el baño cambia sus órdenes. Ya le dice al esfínter, ya no te cierres, ábrele. Y a la vejiga le dice, ya no te relajes, contrae. Eso es una forma coordinada. Y cualquier alteración en la coordinación, entonces eso hace que haya una disfunción. El esfínter debe relajarse primero, no debe contraerse la vejiga antes que el esfínter. Y ahorita lo vamos a ver con otras imágenes. Aquí es un dibujito sencillo en donde hablo de que la vejiga, al momento de que se dañan las vías nerviosas, sea centrales o medulares o periféricas, van a alterar la coordinación del esfínter con el detrusor.
y esto nos va a generar una que se llama vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica es más que eso, simplemente una lesión en cualquier vía, central, medular o periférica. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos una vejiga, una sospecha de una vejiga neurogénica, nosotros como urólogos tenemos que determinar si la vejiga se está comportando de una forma que genere un alto riesgo. ¿Un riesgo a qué? Un riesgo a que haya daño a los riñones, o sea, al tracto urinario superior, o si se trata de una vejiga de bajo riesgo. Para eso recurrimos para hacer una serie de estudios para determinar qué tipo de vejiga se está manejando, para determinar ese tipo de riesgo. Vamos a ver. Yo siempre, al principio, siempre les digo que para entender la vejiga tenemos que primero visualizar qué es lo normal. Lo normal es una vejiguita como un globo, lisa, si están viendo aquí el ratoncito, sí, lisa, con un esfínter que se va cerrando, y que nuestro tracto superior, que son los riñones, deben estar así sin dilatación, igual hacia la uretra corta de la mujer y la uretra del hombre, que es larga, pero la vejiga debe ser lisa. Y eso nos dice que la pared no tiene alteraciones en el vaciamiento. Y también tenemos en esta otra imagen, vean cómo es la anatomía de los ureteros, de los cálices y de los ureteros hasta llegar a la vejiga, que esto es lo normal. Cuando conocemos lo normal, vamos a ver qué es lo anormal. ¿Qué pasa cuando hay una lesión y que la vejiga ya no hay una micción coordinada, de que se abra el esfínter y su detrusor o el músculo de la vejiga pueda expulsar la orina sin altas presiones? Aquí esto es una imagen de lo que es la vejiga y lo que es un riñón que está dentro de lo normal. Y aquí vemos un estudio urodinámico en donde sobre todo nos interesa ver qué presiones del detrusor tenemos. Normalmente las presiones del detrusor en el almacenamiento, hay dos fases que vemos, la fase de almacenamiento y la fase de emisión. En la fase de almacenamiento vemos que la presión de la vejiga debe irse relajando, debe ser una vejiga elástica y que tenga una complianza, se llama. Y eso hace que la vejiga tenga una presión entre 2 y 10 centímetros de agua. Tenemos un colchoncito hasta 20, arriba de 20 ya empezamos a tener presión elevada. Y ahorita vamos a ver de las presiones, por qué es importante esas presiones. Y aquí vemos que cuando ya llega el deseo de orinar, el detrusor se contrae, no sé si lo ven aquí, sin que haya necesidad de pujada. Aquí tenemos la presión abdominal. Y al miccionar, debemos miccionar lo que entró de orina a la vejiga, debe miccionarse completamente. Podemos tener un 10% de orina residual normal, pero regularmente debemos de vaciar nuestra vejiga. Esto es una micción coordinada. El detrusor debe irse adaptando el volumen a baja presión, y cuando llega el momento de orinar, contrae a una presión determinada dependiendo de si es mujer o es hombre. La mujer, la presión de micción debe ser abajo de 30 y en el hombre debe ser abajo de 40 por la extensión de la uretra, que es un poquito más. Cuando se elevan esas presiones, vamos a ver la repercusión. ¿Qué pasa con el uretero? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante saber esas presiones? Vamos a ver. Aquí vemos una vejiga, si se fijan aquí en el cuadrito de abajo, en donde la presión de llenado del almacenamiento es baja y su esfínter está más o menos entre abierto y cerrado, que para orinar no se requiere tanto esfuerzo para poder vencer la resistencia de salida, y estas vejiguitas regularmente no son tan proclives a dañar el tracto urinario superior. Aquí vemos en un citograma en donde la presión de la vejiga es pequeña. A veces el esfínter es hipoactivo y deja salir casi toda la orina. Aquí estamos viendo cómo entra la solución y cómo en un momento sale toda. Aquí está la vejiguita que prácticamente su esfínter está hipoactivo. No sé si me van entendiendo. Sí, claro, doctor, sí. Okay. Esto es otro tipo, es una vejiga de riesgo. ¿Por qué le hablo de riesgo? Porque el esfínter que se encuentra aquí, si se fijan, es una joven de 17 años con una lesión medular, que aún cuando no hay todavía repercusión sobre el detrusor, pueden ver aquí cómo el esfínter está generando una disinergia, se llama disinergia,
y decimos disinergia de detrusor esfínter, en donde vemos conforme se va llenando, si se fijan en el otro, si se acuerdan en el otro normal, prácticamente la presión de 2, 3, hasta lo más 10, aquí ven cómo hay picos, inclusive el esfínter se cierra al momento, se llama disinergia de detrusor esfínter, y genera presiones tan elevadas de hasta de 97, y esto va a generar una fuga a muy alta presión. Ahorita vamos a ver por qué es importante determinar esto y cómo debemos tratar de manejar esa hiperreflexia del detrusor. Está moviéndose, porque está contra una resistencia. ¿Por qué? Porque las vías reflejas de la vejiga están desinhibidas, prácticamente están autómatas dentro de la lesión hacia abajo. Entonces no hay una coordinación por parte del cerebro en donde se debe de abrir y contraer, sino que está cerrado y la vejiga se contrae porque está contra una resistencia. Y esto está generando, como van a ver ahorita, la posibilidad que, aunque no haya tanta lesión, aquí vamos a ver qué pasa. Si se fijan la diferencia de lo normal a la anormal, vean cómo está deteriorado el detrusor, se hace piriforme porque el esfínter está hiperactivo. Yo siempre les explico como si tuviera yo un globo de agua y yo cierro el esfínter, el cabito del globo y aprieto mi mano sobre el globo. ¿Qué pasa con el globo? Se le sale el globo entre los dedos, porque igual la vejiga tiene un músculo trabeculado. Entre las trabéculas sale el globo. Esos son los divertículos que estamos viendo aquí. Está redondito, como en la imagen que tienes arriba. Así es. Está redondito. Todo esto, aquí, a pesar de esas altas presiones que está teniendo este paciente, no tiene reflujo, pero vean el siguiente. Vean esto. Uy. ¿Sí? Entonces, cuando se dice que la unión uretero-vesical no debe de rebasar la presión arriba de 40. Cuando por arriba de 40 se rebasa, hay más riesgo. No quiere decir que todo, hay gente que tiene presiones para 90, 100 y no le pasa el reflujo, pero la gran mayoría, si lo dejamos evolucionar, van a evolucionar a esto. Vean el daño que está teniendo este paciente, ya está abombado a los ureteros. Y tremendamente compárenlo con una vejiga normal y vean cómo el esfínter está cerrado y está la vejiga haciendo el esfuerzo. La pared de la vejiga debe ser vacía son 5 milímetros y llena son 3 milímetros el grosor de la pared, pero pacientes que tienen este tipo, yo he visto operándolos, un grosor entre 1 centímetro hasta 2 centímetros de grosor, y el problema es que estas vejigas se van deteriorando, el músculo de la vejiga se va sustituyendo por lesión a fibrosis, ya a tal grado de que la fibrosis es tanta que ya no es elástica, entonces eso genera más presión y más repercusión al tracto urinario superior. Y más posibilidades de que suba la orina, ¿no? ¿Mandé? Más posibilidades de que la orina, en lugar de bajar, suba. Ahora, ¿qué pasa si sube? Aparte que tenemos siempre procesos infecciosos en la vejiga, vean, este es un niño recién nacido. En este caso es un mielomeningocele. Vean la repercusión que tiene ya dentro de la madre, cómo nace este niño con esos ureteros tan dilatados, tiene tanto, y vean sobre todo el abombamiento de los cálices. Y otra cosa que yo quiero que vean es esto, este es el reflujo intraparenquimatoso dentro del parénquima renal, que eso es lo que más daña. Vean el eco, cómo está el parénquima, está adelgazado. Si se acuerdan de lo normal que es, el parénquima debe ser un colchoncito que no se debe ver dilatación. Estas dilataciones son negro. ¿Sí? El parénquima prácticamente está aplastado. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa con este reflujo tan severo que trae proceso infeccioso y daño? Pues mire, empieza primero con un proceso pielonefrítico. Eso que el pesquisa medio contraste uno lo capta por procesos inflamatorios. Que cuando pasa el paso del tiempo, ¿qué pasa? Vean este riñón. ¿Sí? Este estaba al año y medio, vean atrofia. Este es un paciente con un solo riñón y vean, en un año y medio, si no lo cuidamos, eso es una atrofia. Vean esta imagen, lo que es una pielonefritis y después lo que es la atrofia renal. Y para esto ya no hay lucha. Eso no podemos remediarlo. Ni aún con un trasplante no le genera un alargamiento de vida. Lo ideal es prevenir esto, que no pase esto en los pacientes que tienen una lesión medular, sea niño o sea adulto o cualquier edad. Tenemos que cuidar esto. Además de que hay reflujo, a veces no hay tanto reflujo, a veces
la misma engrosamiento de la pared, como ven aquí, ya tiene divertículos, hasta piriforme, ya no es redonda. Vean cómo los ureteros ya están dilatados. A la entrada hacia la vejiga, a ver si cierra tanto la cicatrización, que entonces puede repercutir también en vaciamiento vesical. Ahora, esto es lo que debemos de cuidar. Yo siempre les pongo esto, que para el manejo de los pacientes, que no hay que apagar incendios, hay que prevenirlos, porque cuando se queman los riñones o nuestra casa, ahí que nos morimos. La casa la podemos reponer, un riñón es muy difícil tener al alcance un riñón para uno, y aún así el trasplante tiene sus bemoles. No toda la gente tolera un riñón trasplantado, a veces los rechazan, y la perspectiva de vida pues es más corta, todo no, sí, pero si prevenimos que el paciente no llegue a un daño renal, su vida va a ser igual. Nosotros, al principio, cuando yo estaba iniciando a todos los niños, mucha gente hacía los aumentos vesicales, que entonces hacíamos muchos aumentos vesicales para tratar de abatir la presión de la vejiga. Entonces se esperaban a que tuvieran daño renal. Yo inicié operándolos antes, cuando veía un paciente que no respondía, que llega con presiones elevadas, hay que operarlos. Automáticamente, ahorita tengo niños pequeños, adultos, que están con sus vejigas presionales, y los veo a veces, van conmigo, ya adultos, y están igual, sin problemas, se autocateterizan, si son disciplinados. También hay que tener una disciplina. El cuidado siempre debe estar, en casa deben ver al urólogo, aunque sea una vez por año, para estar viendo que vean que sus riñones estén bien. ¿Qué pedimos como estudios de control? Su biometría hemática, su química sanguínea, su examen general de orina, para ver que no haya daño a la función renal y que no haya procesos infecciosos severos que puedan, hay que tenerlos controlados. El eco renal para ver si no hay ectasia, y el cistograma, que es para ver lo que vieron ahorita, para ver la imagen, cómo está su vejiga, si no tiene reflujo, y la urodinamia, mínimo una vez al año. Hay gente que a veces no puede, aunque sea cada 2 años, pero siempre debe estar vigilando que no pierdan ese control. ¿Y qué hay que hacer? Pues aquí la clave lo central del tratamiento es el cateterismo limpio intermitente. Bien, ya después de la introducción que hemos dado, pues es importante saber que si no se maneja adecuadamente la vejiga, pues vamos a tener todas esas repercusiones que ya vieron. La imagen de un daño renal es severo si no lo manejamos adecuadamente. Entonces, para tratar de evitar que nuestra casa, que es en este caso el riñón, se nos queme, pues hay que prevenir, para que no haya incendios, hay que prevenirlos. Porque una vez que se quema, ya no es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir que no se dañe nuestro riñón? Muy fácil. Si el problema es, voy a mostrarles de vuelta el esfínter, que ya no hay una coordinación entre apertura del esfínter y contracción del extrusor, si el esfínter ya no responde al mensaje del cerebro porque ya no le llega, y ya no hay una coordinación adecuada, si el esfínter está cerrado, y ese es el problema de que no pueda salir la orina adecuadamente o sale a muy alta presión, entonces, a alguien se le ocurrió decir, pues si no puede abrirse, pues podemos abrirlo a voluntad. ¿Cómo? Pues si no obedece acá, podemos meter una sondita, pasa el esfínter, al entrar a la vejiga, sin presión ya, porque es un tubito, sale la orina. Al vaciarse su vejiga, sale la sonda, se lava bien con agua y jaboncito, se estila bien y se mete al esterilizante. A las 4 horas o 2 horas, dependiendo si ya se llena más o menos entre 3 y 4 horas, se llena una vejiga, se vuelve a usar la sonda, se lava bien con agua y jaboncito, se vuelve a utilizar la sonda, se lubrica bien, pasa la sonda, y así intermitentemente debemos hacerlo, esto cada 4 horas, cada 3, 4 horas. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Yo siempre les digo a la gente, ¿cuántas veces orinamos? La gran mayoría de personas no sabe cuántas veces va al baño. Pues va cuando tiene ganas, dice, pero nunca las cuenta. Y dependiendo de los líquidos que tomemos. Pero yo siempre le digo, ¿qué pasa si no va? No, pues me duele. ¿Y qué pasa si le duele la vejiga? ¿Qué quiere decir el dolor?
Pues que el dolor nos avisa que algo se nos va a dañar. Yo siempre les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si no vamos a orinar? A ver si me ven aquí. O sea, por decirlo así, voy a poner esto. Si me ven aquí, si yo pongo mi dedo aquí, ¿qué le pasa a la punta del dedo? Pues hay la falta de circulación, se pone blanco. Cuando lo flojo, vuelve la sangre. Entonces, si la vejiga, si yo pongo el ejemplo de que si mis dedos fueran la pared de la vejiga y al irse llenando completamente, ¿qué le pasa a la pared cuando está muy llena? Pues hay una cierta isquemia porque no hay circulación adecuada. Esa isquemia pues, va a afectar el tejido de la pared, entre ellos el músculo. Y cuando es crónica la distensión tan severa, va a generar isquemia. Y cuando hay isquemia, pues muere el músculo. El morir el músculo, ¿qué lo sustituye? Fibrosis. Y al haber fibrosis, la vejiga en vez de ser elástica, se hace cartonada, se hace más elástica y genera altas presiones. Entonces, por eso es importante hacerlo cada 4 horas. Hay gente que no entiende por qué el cateterismo es cada 4, se lo hace cada 12 horas o cada 8 horas o cuando se le antoja, porque el urólogo no entiende, también muchos urólogos que no entienden la dinámica de la vejiga. Y si hace eso, pues a la larga se va a deteriorar. Ya vimos cómo se deteriora una vejiga, se hace divertículos y se deteriora y se hacen fibras que no son muy funcionales. Para evitar eso, a alguien se le ocurrió esto, automáticamente cuando empezaron a hacer esto, se abatió mucho la morbilidad o el daño renal en estos pacientes. Esta es la opción número 1 que debíamos de hacer en todos. ¿Por qué? Porque es una sonda que entra y sale. No hay un cuerpo extraño dentro de la vejiga. Cuando por alguna circunstancia el paciente no lo puede realizar, entonces por cuestiones de edad, por cuestiones de que no ve, que no tiene la habilidad manual o porque su discapacidad no se lo permite, que no tiene también el apoyo de algún familiar, que es muy difícil, que aquí casi siempre cateterismo límite intermitente debe de serlo el mismo paciente, que se llama cateterismo, autocateterismo, porque debe serlo el paciente y no otra persona, porque no siempre va a estar a disposición otra persona. Entonces, si lo hace, tiene la habilidad manual, puede hacerlo. Esto va a prevenir muchos de esos problemas que pueda tener su riñón. Pero cuando no hay la disponibilidad, entonces esta sonda, pues no la puede usar, pues hay que dejársela permanente, con recambios dependiendo del material de la sonda, si es de Silastic o es de látex. Las de látex cambian cada 21 días, las de silicón cada mes y medio puede ser, y con su profilaxis. Pero la permanencia de la sonda, sobre todo en un hombre, pues tiene una repercusión sobre la uretra y se inflama la uretra, puede haber abscesos en la uretra, puede dañar la bacteria puede introducirse en los testículos y generar una orquipedinitis. El mismo proceso de la uretra puede dañar la uretra, a la punta se empieza a abrir. Hay gente que no la tolera. Y en sí también como cuerpo extraño dentro de la vejiga, hay gente que genera mucho detritus dentro de la vejiga y muchos minerales y puede formarse hasta piedras, puede generar piedras como cuerpo extraño. Por eso hay que estar pendiente de sus recambios. Y no es lo ideal el tener una sonda permanente, pero es la última opción que a veces debemos tener, porque si no tiene con qué sangre se derive la orina, pues va a repercutir, se va a morir de insuficiencia renal. En niños hay una opción, es un estoma que se llama no continente, que es una vesicostomía. O a veces también hay estomas cuando la persona no tolera el sondeo por la uretra, que les duele o algo. Hay un estoma que se llama continente, que se usa el apéndice, se lleva a la piel, el apéndice, y a la vejiga, y a través de eso se puede estarse cateterizando también. Hay varias opciones que se pudiera hacer el paciente, pero la última opción es, pues a veces la sonda permanencia. También el nivel depende mucho. Si es un paciente que no tiene una posibilidad de manejo manual, pues entonces se queda con sonda. Si va a decirse la sonda, lo ideal sería que se hiciera una sonda suprapúbica, porque ahí no hay tanto daño a la uretra, tanto de la mujer como del hombre, y es más tolerable y es más manejable para el paciente. Pero ahí también tiene que ver algo de que si se les saliera la sonda, que por algo el globo se rompiera y por accidente se sale esa sonda, hay que colocarla inmediatamente, porque si no se coloca inmediatamente en las 2 primeras horas o 3 o todas las 2 primeras horas, la fístula que hay entre la vejiga y la piel se puede cerrar.
entonces va a requerir de nuevo otra cirugía de cisto, una colocación de la zona suprapúbica de nuevo. Entonces, para evitar eso, siempre hay que explicarle al paciente que en su casa siempre debe tener una sondita y que debe enseñarse a ponerse sus sondas, que si llegase, dice, accidentalmente, inmediatamente debe ponerse la otra. Punto. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.